Clínica de Psicología Atenexis. Trastorno de personalidad evitativa. Características, estilo cognitivo, etiología y tratamiento clínicamente indicado. Características. El trastorno de personalidad evitativa pertenece al grupo C de los trastornos de personalidad tipificados en la Directiva Diagnóstica de la Asociación Americana de Psicología, DSM-5. Los trastornos de personalidad tipo C están caracterizados por una conducta ansiosa o temerosa que se sostiene en el tiempo, de manera generalizada y poco flexible. Esta respuesta se presenta bajo circunstancias diferentes y con patrones de conducta distintos dependiendo del trastorno de personalidad. Al igual que los demás trastornos de personalidad, el trastorno de personalidad evitativa tiene su aparición durante la adolescencia o adultez temprana, alrededor de los 15 años de edad, generalmente construido sobre un cimiento previo conformado por entornos disfuncionales, así como pensamientos y conductas desadaptativas que tienen lugar durante las etapas infantes. Este trastorno de personalidad se caracteriza principalmente por una excesiva sensibilidad a la humillación y a la exclusión. A nivel conductual, estas personas suelen mostrar poca fluidez verbal, timidez y conductas inhibidas. Los trastornos de personalidad suelen ser egosintónicos, es decir, las características y síntomas asociados a su trastorno de personalidad no les presenta malestar a las personas que padecen estos mismos. Sienten que sus valores, comportamientos y sentimientos están en armonía con los objetivos e identidad que estas personas buscan, ya que perciben los síntomas como rasgos propios. Sin embargo, en el caso del TPE o trastorno de personalidad evitativa, es muy encontrar un intenso componente egodistónico, esto es, que sienten un profundo conflicto con los síntomas característicos de su condición. A menudo se encontrará a la persona con TPE anhelando formar parte del entorno social, pertenecer a un grupo y expresarse libremente. Sin embargo, hay un fuerte choque entre su conducta aislada y sus aspiraciones sociales, lo cual puede llegar a producir un profundo sufrimiento emocional, motivo por el cual es frecuente también encontrar este trastorno en comorbilidad con ciertas variantes de los trastornos de tipo depresivo. En el DSM edición 5, el trastorno de personalidad evitativa se encuentra tipificado con las siguientes consignas. Se abren comillas. Se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Número 1. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. Número 2. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser que esté seguro de ser apreciado. Número 3. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. Número 4. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Número 5. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. Número 6. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a los demás. Número 7. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas. Se cierran comillas. Las personas con este trastorno de personalidad tienden a rumiar constantemente los incómodos pensamientos y recuerdos asociados con un sentimiento de humillación o desaprobación. Por este motivo es frecuente que recurran a la digresión cognitiva. Es frecuente que destruyan y fragmenten sus pensamientos con el objetivo de evitar la alteración que estos conllevan para ellos. Debido al profundo sufrimiento emocional que les puede provocar no solo un evento en tiempo real, sino incluso un evento rememorado,
La estrategia acostumbrada por estas personas suele ser adoptar una conducta de evitación cognitiva, evadiendo sus propios pensamientos indeseados. Uno de los aspectos que más suelen encontrarse dañados con este trastorno de la personalidad es el autoestima. Por consiguiente, esta se considera un fiel indicador para la aparición de este u otros trastornos psicológicos. Asimismo, suele estar acompañado por una alta sociotropía y una baja autonomía. Esto es, una alta preocupación por la aprobación de los demás y un bajo protagonismo de sus propios valores, metas y juicios. La vida afectiva de las personas con esta condición suele ser diferente a lo común. Sus rasgos característicos son la inestabilidad emocional y la impulsividad. Pueden pasar de una relación amable a la desconfianza fácilmente. Puede tener relaciones afectivas satisfactorias, pero a menudo solo con personas a quienes se les tiene una gran confianza. También pueden mostrar su afectividad a través de la música, la poesía o un diario íntimo. Mientras tanto, en los casos más severos, pueden no tener la confianza para establecer relaciones continuas con las personas. Por otro lado, la constante acumulación de tensión emocional, nerviosismo y necesidad de comportarse de manera adecuada pueden llevar a una persona con esta afección a experimentar repentinas explosiones de ira. También suelen presentar represión en relaciones íntimas a pesar de su profundo deseo por relacionarse con otras personas. Han sido aislados, rechazados y humillados en la sociedad y temen que estos eventos se repitan. Esta es la variable protagónica que propicia una evitación de condiciones o entornos nuevos que aumenten las probabilidades de que estos eventos vuelvan a suceder. Estilo cognitivo. Ryan Litzel. Sus pensamientos automáticos suelen ser semejantes a: si ha hecho este gesto es porque no soy de su agrado, no soy aceptada en el trabajo o en las relaciones sociales. Si titubeo al hablar, pensarán que soy idiota. Si me conocen, se darán cuenta de lo patético que soy y me rechazarán. Debo tratar de no sobresalir. Es mejor no hacer nada que esforzarse y fracasar. Se perciben débiles e insignificantes. Hay siempre presente una jerarquía entre él y los demás, en donde ellos resultan desfavorecidos e inferiores. Desconfían anticipándose al rechazo y el abandono. Esto debido a todo el fracaso y frustraciones que han sufrido. Suelen oscilar entre desvalorarse y sueños mágicos. No creen en las fantasías, pero se regodean en ellas, debido a que de antemano tienden a la introspección. Ante las dificultades desean refugiarse en la imaginación antes que enfrentar los problemas. En situaciones sociales baja la claridad de sus pensamientos y el nivel de profundidad de estos también queda afectado. Focalizan su atención en potenciales o ya existentes amenazas sociales que en la actividad que requieren desempeñar. Pueden mostrar un pensamiento fragmentado y confuso. Diferencia entre la fobia social y el trastorno de personalidad evitativa. A pesar de que actualmente ambos están tipificados en las directivas diagnósticas por separado, aún existen estudios a favor de considerar las distintas conceptualizaciones del mismo trastorno.
Los estudios más populares sobre esta postura defienden la hipótesis del continuo de gravedad. Esta hipótesis sostiene que ambos no son diferentes trastornos psicológicos, sino diferentes fases de gravedad de la misma psicopatología, siendo el TPE la fase más severa de esta. También se argumenta la elevada comorbilidad entre ambos, los mismos síntomas y su disminución con el mismo tratamiento. Sin embargo, los estudios que sustentan la postura oficial enumeran varias diferencias considerables entre ambos, como el autoconcepto, que está más afectado en el TPE. Asimismo, también existen estudios que registran diferencias en el beneficio de ambos trastornos con el mismo tratamiento psicológico. Etiología. Se ha demostrado que todos los trastornos psicológicos derivados de problemas para la gestión de la ansiedad tienen un factor de riesgo genético y subsecuentemente hereditario. Estamos hablando de la asociación que se ha encontrado entre el gen SERT y la capacidad del organismo para producir serotonina, un neurotransmisor que nos ayuda a sobreponernos a situaciones de ansiedad para poder dominarlas y acostumbrarnos a ellas. Este gen puede presentarse más corto o más largo de lo normal, asociado a una más baja o más alta producción de serotonina respectiva. Así pues, esta característica genética es pasible de heredarse, significando un factor de riesgo para el desarrollo de problemas psicológicos asociados a la ansiedad y a las fobias. En adición a esto último, las investigaciones en hermanos gemelos han encontrado que en casos monocigóticos la probabilidad de que sean ambos los que padecen el TPE asciende hasta un 24% de los casos, mientras que en casos disigóticos asciende a un 15% de probabilidades. En lo que respecta a factores ambientales, la sobreprotección de los padres, así como la escasa relación que mantienen los padres y la familia con otras personas, pueden propiciar el TPE. También puede verse fomentado por eventos adversos durante la infancia, tales como recibir poco afecto, ser duramente criticado o rechazado por los padres a temprana edad, sufrir exclusión social, muerte de un progenitor o sobreprotección parental. Asimismo, el aislamiento social de los progenitores también juega un papel importante como factor de riesgo para la generación del TPE en uno de los hijos. Esto significa que el propio padecimiento del TPE en el padre o la madre, así como la presencia de conductas de evitación o inhibición social a un nivel menor, pueden aumentar las probabilidades de que el hijo adquiera TPE más adelante en su vida. Esto último puede estar relacionado causalmente tanto al modelado que ejercen los padres sobre el hijo, como la herencia genética en donde se observa un progenitor con problemas o patrones conductuales asociados a la ansiedad y a las fobias, que indica la probable presencia de un genotipo relevante en dichas problemáticas, pasible de heredarse. Los investigadores en la materia declaran que puede darse la aparición de una conducta evitativa o de inhibición frente a situaciones nuevas o personas desconocidas en un bebé a partir de los 8 meses de edad. Si este evento no es debidamente revisado y tratado, puede permanecer y empeorar con el tiempo, extendiéndose a los primeros ambientes académicos y las etapas de desarrollo psicosocial más importantes del individuo, tales como la adolescencia. Si una persona llega a esta última etapa con conductas evitativas, ansiosas y de inhibición social, es probable que experimente eventos desagradables que lleguen a la categoría de trauma. Las etapas de la infancia se caracterizan por una fascinación y exploración del mundo, pero la adolescencia se caracteriza por una refinación de los mecanismos sociales del individuo, lo cual le lleva a buscar su propia identidad, así como pertenecer a un grupo o idea determinada. Esta nueva sensibilidad social activa de forma más pronunciada el juicio de sí mismo respecto a los demás,
Junto con esto último aparecen las autoafirmaciones y los autorrechazos, es decir, la seguridad y los complejos. Debido a esto último, la adolescencia representa una etapa particularmente compleja, definitoria e incluso complicada para muchas personas. Para una persona con conductas de evitación e inhibición social, el hecho de pasar por esta etapa puede ser destacadamente duro y agotador. La transición de una etapa tan importante de la vida con unas condiciones tan desfavorables socialmente pueden resultar en la aparición de eventos de rechazo y juicio negativo por parte de los demás, lo cual degenerará en trauma. Esto último, a su vez, puede comenzar no solo a empeorar las conductas de evitación, inhibición social y baja autoestima, sino que puede determinar los cimientos sobre los cuales podría asentarse en el futuro un trastorno de personalidad evitativa. Tratamiento clínicamente indicado. El tratamiento psicológico de una persona con TPE puede llegar a ser un proceso lento. Esto se debe a que, debido a la sensibilidad a la crítica de las personas con TPE, estos pueden no ser completamente abiertos con el terapeuta respecto a sus sentimientos e ideas. Debido a este motivo es requerido que el terapeuta propicie establecer la debida confianza a través de generar una interacción libre de juicios que puedan ser considerados por el paciente como un ataque, y esto a su vez provoque una obstrucción de la comunicación por parte de este último. Es probable que el paciente con TPE tienda a contar solamente cosas positivas acerca de sí mismo. Esto debido a que suelen pensar que probablemente si dan a conocer cosas negativas de sí mismos a los demás, esto provocará de inmediato el rechazo y la crítica. Asimismo, es poco frecuente encontrar a personas con un TPE en contextos que les sirvan de apoyo. Esto se debe en buena medida a su tendencia de alejamiento tanto a personas nuevas como a situaciones nuevas. Acorde a los expertos en salud mental, las metas en el tratamiento de una persona con TPE deben ser restablecer el equilibrio entre las polaridades del placer y el dolor, así como restablecer el equilibrio entre las polaridades de la actividad y la pasividad. Las intervenciones más efectivas suelen ser la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y la terapia dinámica breve. Se alude en las investigaciones un predominio funcional del sistema nervioso simpático en personas con TPE. La hipersensibilidad de estas personas puede convertirse en la causal de posteriores sentimientos de apatía y falta de interés en la sociedad. Esto puede deberse a que la excesiva sensibilidad los hace más vulnerables a quedar afectados con menor exposición social que en casos de otras personas. Así pues, vemos evidencia de un umbral de ansiedad mucho más bajo que la media de la población. Aranburu enumera varios objetivos en el tratamiento de una persona con TPE y sus respectivos métodos para llevar a cabo estas metas terapéuticas. Objetivo 1. Superar la tendencia a contar únicamente experiencias que generen buena impresión. Superar el miedo al fracaso. Las personas con TPE suelen pensar que únicamente serán aceptados si producen una buena impresión en las personas. Por este motivo se busca que el paciente desarrolle la capacidad de autodeterminarse, autorregularse y tomar decisiones propias. Para esto, el terapeuta debe de actuar como un alter ego cercano que cumpla la función de procurar y recordarle sus propios intereses y ejercitar su propia autovalidación. Objetivo 2. Reducir la excitabilidad y sensibilidad. Reducir los niveles de interferencia cognitiva como defensa contra las experiencias negativas, es decir, la digresión cognitiva, así como las predicciones negativas.
Técnicas. Centrarse en el logro. Trabajar en habilidades para las relaciones sociales. Mejorar el autoconcepto. Representar las emociones negativas. Analizar pensamientos automáticos. Tratar de aumentar los niveles de tolerancia a eventos adversos. Hacer juegos de cambio de rol que consiste en la recreación de una situación real o imaginaria para fomentar que el paciente experimente diferentes posibilidades desde paradigmas distintos. Esto puede ser útil en el entrenamiento de habilidades sociales. Imaginar. Analizar situaciones que generen pensamientos automáticos desagradables. Objetivo 4. Corregir predicciones erróneas, controlar expectativas relacionadas con el miedo y la desconfianza, reducir la sobreestimación de los datos negativos de los otros, disminuir interferencias cognitivas. Técnicas. Enjuiciar sus conductas de acuerdo a criterios internos. Notas del autor. Parece que nos encontramos frente a un trastorno de la personalidad poco registrado, respecto al cual se han hecho pocas investigaciones científicas. La mayor cantidad de material bibliográfico que hay es estudios de caso. Estudios de caso que son, digamos, el primer escalón en la investigación respecto a algún tema en particular, ¿no? Vemos que primero suele ocurrir que primero nos encontramos con estudios de caso que a su vez sustentan investigaciones más complejas y más extensas en la población. Los propios autores de la data bibliográfica hacen hincapié en este hecho, en el hecho de que hay poco material disponible acerca de este trastorno de personalidad, siendo además que probablemente valdría la pena realizar más investigaciones para poder, si hace falta, hacer un discernimiento profundo entre el trastorno de personalidad evitativa y, por ejemplo, la fobia social, pues que se lleve a cabo este discernimiento y que más adelante pueda integrarse de manera oficial en las directivas diagnósticas. O por el contrario, que si no hace falta, si se encuentran mayores diferencias entre estos dos trastornos psicológicos, pues se reafirme la idea de que son distintos y se ahonde en las distintas diferencias marcadas que tienen el uno del otro. El cuadro general respecto al trastorno de personalidad evitativa es una persona que desgraciadamente ha quedado relegada de la sociedad, tanto puede ser por condiciones en las que le tocó vivir, eventos que le tocó la mala suerte de sufrir, y propios pensamientos que propician su propio aislamiento. De cualquier modo, vemos un trastorno de personalidad en particular que propicia un sufrimiento particularmente fuerte, ¿no? Precisamente veíamos que tiene la característica de ser profundamente egodistónico el trastorno de personalidad evitativa, es decir, la persona no se siente en concordancia con estos síntomas característicos de este trastorno de personalidad en particular, y esto le puede llegar a producir mucho más sufrimiento que en el caso de otros trastornos de personalidad. Vemos a una persona que en efecto tiene interés en formar parte de la sociedad, formar parte de su entorno tanto de manera emocional como íntima como funcional, y sin embargo no puede, ¿no? Una persona que no se siente capacitada o que sus profundos sentimientos de ansiedad no le permiten integrarse de la manera correcta en la sociedad. Creo que
Siempre es triste encontrarse con esta clase de casos que hacen alusión a una persona que queda completamente relegada de los demás por un motivo u otro, y ya que en buena medida los seres humanos pues somos seres sociales, y por un buen motivo. Nosotros requerimos del otro y necesitamos de la ayuda del otro, y es en buena medida el motivo por el que la especie humana ha tenido tanto éxito a lo largo del planeta, ¿no? Vemos que nos hemos extendido a todas partes, y eso no solamente se debe a las virtudes intelectuales que tenemos los seres humanos, que en efecto las tenemos, sino también a nuestra capacidad de trabajar en sociedad y de formar ambientes de coexistencia bastante complejos, en los cuales, por ejemplo, se puede heredar la información de generación en generación, ¿no? Para que ésta no desaparezca, y para eso necesitamos del otro. Siempre hemos necesitado del otro. Y ver en esta clase de casos personas que, pues, en efecto, en buena medida y a grandes rasgos en su día a día, ellos no tienen la oportunidad de formar parte de la sociedad o del otro, que están relegados, que están excluidos, pues resulta particularmente difícil, ¿no? Y resulta un tipo de persona, ¿no? Con una condición en particular, que particularmente podría necesitar de la ayuda de los demás, precisamente por lo complicado y lo difícil que puede ser su condición. Así pues, creo que podemos empatizar y familiarizarnos con estas personas, porque realmente esto que sienten estas personas podría decirse que son condiciones que son experimentadas por la mayor parte de las personas en su día a día. Recordemos que los trastornos psicológicos, pues podría hablarse de ellos como características exacerbadas hasta el punto de la disfuncionalidad y de la desadaptación de cualidades que cualquiera podría tener en la vida cotidiana. Podemos ver esta clase de reacciones, por ejemplo, durante una entrevista de trabajo o durante una exposición grupal en una persona inexperta, ¿no? Alguien que no se dedica directamente a dar ponencias. Exposiciones grupales académicas, que son famosas por ser particularmente incómodas para las personas que no están acostumbradas, o exposiciones de algún otro tipo, ¿no? Esta clase de ambientes donde muchas personas pueden sentir en carne propia, pues precisamente estas cualidades, ¿no? Que suele tener la persona con trastorno de personalidad evitativa. Es decir, nosotros estamos ahí enfrente, en ese momento en particular, estamos frente a un grupo grande de personas, y justamente somos en ese momento muy sensibles a cometer fallos, o por ejemplo a que se nos borre el disquete, ¿no? Y no recordemos lo que teníamos que explicar o lo que teníamos que decir en ese momento, y en ese momento nos resulta nos afecta bastante, le puede llegar a afectar bastante a una persona, ¿no? Y naturalmente se va a poner nerviosa. Vemos en estas personas una pequeña activación del sistema nervioso simpático, una taquicardia leve, ¿no? Comienzan las palpitaciones un poco más fuertes, llevando más oxígeno a la sangre, al corazón. Quizás que se erice la piel, las pupilas de los ojos se dilatan, o puede ocurrir también una aceleración de la respiración. Y asimismo pueden llegar pensamientos de que, bueno, no lo vayas a arruinar, no te vayas a equivocar, no vayas a olvidarte de lo que ibas a decir, porque si lo haces, pues los demás, si te equivocas en alguna cuestión, o si se te olvida algo, se te traba la lengua o algo por el estilo en ese contexto, ¿no? Que todos te están viendo, pues todos te van a empezar a juzgar. Mira que van a pensar que eres tonto, mira que van a pensar que no sabes hablar en público, te vas a quedar en evidencia que estás nervioso, que estás nerviosa. A nadie le gusta estar en una situación así, es desagradable para cualquier persona, y es una situación que
suele padecerse en la vida cotidiana, ¿no? En la vida académica, suele ser una característica, suele ser algo a lo que tienen que acostumbrarse los estudiantes y también más adelante en la vida, pues en entrevistas laborales y esa clase de cosas. Sin embargo, son cuestiones momentáneas que carecen de una profundidad cognitiva, además, es decir, corresponde al evento en cuestión que está provocando un sentimiento de ansiedad porque es algo a lo que se está poco acostumbrado y etcétera, pero en efecto es momentáneo, es temporal. Ahora podríamos más o menos, para hacernos a una idea y familiarizarnos y empatizar con esta clase de patologías psicológicas de la personalidad, como el TPE, que estas personas experimentan estas mismas cosas, pero forman parte de la vida cotidiana de la persona con TPE, ¿no? Es este momento en particular que la mayoría de las personas tenemos una sensibilidad particularmente fuerte al rechazo, a la crítica, pero extrapolada a muchos aspectos de la sociedad. Específicamente hablando, podríamos decir que es una condición extrapolada a cualquier ámbito en que la persona con TPE tenga que convivir o coexistir con otras personas que no conozca lo suficiente como para estar completamente seguro de que no va a ser juzgado o que está en un ambiente de confianza, ¿no? Lo cual puede ser bastante complicado, bastante molesto y bastante estresante para estas personas. Agregando el hecho de que además en el caso del trastorno de personalidad evitativa vemos una dimensión cognitiva profunda, es decir, vemos una estructura cognitiva disfuncional ya hecha, ya formada con el tiempo, que a priori da sustento a estas sensaciones de inutilidad o estas expectativas de ser menos que los demás o de ser más incompetentes que los demás. Le dan una estructura cognitiva que le da sustento a estas reacciones al entorno y que posteriormente pues puede dar como resultado estos sentimientos de ansiedad, ¿no? Y estos sentimientos, estas reacciones físicas que también pueden ser muy molestas. En el caso de las personas con TPE suele presentarse que suelen ruborizarse, por ejemplo, ¿no? Y esto suele ser particularmente molesto para estas personas, esta clase de reacciones fisiológicas que pueden adquirir una condición como involuntaria, ¿no? Que estas personas no sepan cómo evitar esta clase de cosas. Así que sí, podemos ver desde ese punto de vista en la persona con trastorno de personalidad evitativa pues una versión exacerbada de esta sensibilidad que suelen tener otras personas. Y bueno, llegamos así pues al final de este breve proyecto de difusión. Esperamos por parte de toda la clínica Tenexis que haya sido de utilidad para más de una persona, ya sea que sea una persona con un trastorno de personalidad evitativa ya debidamente diagnosticado o que le ayude a entender los pormenores de esta condición para entenderse a sí mismo, para entender este problema, o ya sea para que alguna persona por ahí que pueda sospechar que tiene algún problema en lo referente a la ansiedad o a la adecuación social, ¿no? A lo mejor algún motivo de sospecha, ¿no? Para pensar, bueno, pues podría tener alguna condición como esta, ¿no? No es realmente que yo tenga la culpa per se, puede ser que tengo alguno de estos problemas. Voy a ir con un psicólogo, con un psiquiatra para ver más a profundidad de esto, ¿no? Y si en efecto cumplo con todas las condiciones tipificadas para el diagnóstico de un trastorno de personalidad evitativa. Siempre recuerden procurar su propia salud mental. Recordemos que la mente es un sistema complejo, al igual que lo es el cuerpo,
De modo que si una de las partes del cuerpo pueden llegar a fallar, por ejemplo en una fractura de tobillo, bueno, una de las partes de la mente también puede fallar, ¿no? Es un sistema cuyos componentes pueden verse en entredicho y provocar una disfuncionalidad. De modo que procuremos nuestro bienestar y fomentemos la información y la tolerancia respecto a esta clase de temas. Muchas gracias por estar presentes. Si llegaron hasta el final, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Las presentes cápsulas informativas no sustituyen un proceso terapéutico. Para recibir orientación en atención clínica, puede comunicarse a alguno de los siguientes contactos: